¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos visitan hoy en este martes 1 de julio del 2025 y en retransmisión para el próximo sábado 5 de julio del 2025 a las 11:11, como siempre, en la mañana. Pues mi querido Guillermo, como siempre, una vez más en esta conversación, decía yo charla, pero realmente es algo muy profundo. Esta no es una charla, es una conversación muy profunda de un tema que es, pues, la base de todo, la base del mensaje y la base de la construcción de todo lo que hoy conocemos del universo y de todo lo que existe, del todo. Y es esa continuación de la conversación de la semana pasada del ser, donde además Guillermo al final leyó un documento que fue muy importante para la reflexión y la continuación del programa de hoy, que se inicia en base a esa última lectura y lógicamente a muchas otras cosas que conceptos pero muy claros de lo que es en el mensaje a los hombres de la nueva tierra y de su mensajera, evidentemente, Josefina Chacindu Mimi, quien hace, pues, cuestiones muy precisas en relación a todo lo que es, porque es la esencia del mensaje. Pues, mi querido Guillermo, te saludo nuevamente desde Ciudad de México en esta tarde lluviosa. Nos vamos hasta Missouri, a la ciudad de Bolívar, con nuestro querido Cuentacuentos. Yo lo digo desde una manera muy elocuente y muy significativa para mí, de cariño, para quien piense que no lo es. En México, pues es de cariño que te llame yo Cuentacuentos y ese es mi deseo. Y que esta charla, pues, llegue a la profundidad de quienes hoy la escuchamos. Para muchos, pues ya esto lo han vivido no solo en muchas lecturas, en las reflexiones o directamente a través, en su momento con Josefina, con Mimi, quien pues su precisión era impecable, ¿no? Porque pues viniendo de ella sí era. Pero en este caso contigo pues tenemos conceptos muy claros y también lo haces muy agradable a través de hacer pues eh, puntuales de, no sé, algunas cosas puntuales de algunos otros intelectuales o existencialistas que tú conoces muy bien. Pues ya no voy a hablar más, te dejo hablar a ti y damos continuidad a este segundo programa de El Ser. Buenas noches, mi querido Guillermo. Buenas noches, Juan Pablo. Un gusto de estar aquí de nuevo contigo. Como ya sabes, acepto con gusto la invitación porque la invitación lo que hace es impulsarme a mí a ir adentro, Claro, a releer el mensaje, a profundizar. Como decía Mimi, lo dije en una oportunidad, el guía es el que sale ganando. Así que exacto, es conveniencia pura lo que estoy haciendo. Bueno, así es. este, ok, vamos a comenzar. Hoy tengo algo un poquito más organizado Buenísimo. para definir el asunto del tiempo, porque yo comprendo tu preocupación por enmarcar esto en un formato digital que no sea muy pesado, por ejemplo, y que la audiencia Exactamente. tampoco se nos canse. Entonces, para eso vamos a relajarnos, vamos a hacerlo con calma, sin correr, y si no, terminamos la entrevista y hay la posibilidad de la tercera, ¿ok? Para ya finiquitar los conceptos. Entonces, en un principio, me gustaría terminar de leer los grabados en relación al ser en sí mismo y consigo mismo, que fue lo que comenzamos en la actividad pasada, ¿no? Bueno, ya eso, te pronostico que ya con ese material podríamos Sí, no. pasar la noche allí. Y Claro, sí, después no. quiero tocar el concepto de la voluntad, si da tiempo, y si no da tiempo, entonces lo vemos. Y por último, ya eso sería para después, quién es el absoluto. Si vamos a seguir a este nivel de hablar del ser, ¿ok? Del ser en sí mismo y consigo mismo. Y los aspectos masculino y femenino, ¿no? Entonces ya Buenísimo. con esto creo que eso da para 2 entrevistas, ¿ok? Sí, y ahí tú y yo nos pondremos de acuerdo, ¿ok?
ok. Entonces avísame a los 45, a los 50 y yo trato de redondear, ¿ok? Para que sea esta vez por la ley. Ok. Sensacional. Ok. Buen comienzo. Este, una cosa que iba a decir antes de comenzar, creo que lo he dicho, pero lo pienso repetir. Fíjate, cuando leo el mensaje, es el mensaje. ¿Ok? Claro, Cuando habla Guillermo, son mis especulaciones, mis sentimientos, mis reflexiones. Es decir, yo trato de compartir experiencias, vivencias, pero hay que darle más importancia a esto, al mensaje. Y lo otro es que yo no voy a hacer reflexiones del texto como debemos hacerlas. Cuando lo hacíamos con ella o con los guías, íbamos desglosando los conceptos. Mimi tenía un cuadernito de reflexiones para cada sección donde la persona interiorizaba. Entonces ahí sí, necesitas no un charlador como yo, ahí necesitas un espacio de silencio para ir adentro, porque ella quería que tú encontraras en ti mismo lo que el claro, texto te dice. Y entonces allí ibas puliendo interiormente tu propio acercamiento al mensaje, ¿ves? así Entonces, es. eso no es lo que estoy haciendo aquí. Yo lo que estoy haciendo es presentándolo. Yo estoy soltando esto como un toro que está encerrado en un corral y le abro la puerta. Y bueno, agarra el capote y Sí, defiéndete. Es decir, sí, agárrame sí, el toro por los cuernos si estás interesado. Entonces, así es. le corresponde a la persona que está oyendo interesarse y Sí, explorar y profundizar, ¿ok? Sí, totalmente. como Bueno, dije, te interrumpo porque en el momento que ella lo dijo era un momento diferente. Y el momento que estamos viviendo hoy es ese que estás diciendo. Ya no hay tiempo. Vas a tener que agarrar el toro por los cuernos y con todo. O sea, tienes que poner toda tu atención porque ya no estamos viviendo el mismo tiempo. sí, bueno, y hay la posibilidad de que estas personas, quienes estén interesados, entonces toquen la puerta, busquen con quién pueden hacer las reflexiones, y allí es que se da ese paso siguiente de ver todos los términos, la relación entre cada uno, los conceptos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Claro. Entonces, dicho esto, am, pienso leer el grabado de la manifestación del pensamiento ser. Esta vez los puse en mi pantalla porque me da pena leer así y mostrarle la calva al lector. Bueno, no la calva, un poquito. No, hombre, tienes más pelo que un orangután de Sí, Zimbabue, tú. sí. ¿Eh? Ese dímelo a mí, pero no tú. Este, comenzamos con esto y a medida que vamos, yo dividí pensamiento, palabra y acción, yo creo que es suficiente. Y el, el, el oyente lo que va a sentir es que vamos a estar ahí en el plano del ser en sí mismo y consigo mismo, y de pronto yo pienso ir a la vida, así a la experiencia cotidiana, aterrizar con un Qué belleza, poema, sí. con Y eso es una, lo importante. pa- para, para hacer esto como un poco accesible, ¿ves? No, no, es que de Entonces otra va a manera ser así. no lo entiendes. Ok, ahora sí hay que dar un preámbulo, un pequeño preámbulo Sí, para desglosar términos. Por ejemplo, yo mencioné en la charla pasada, cuando hablábamos del asunto del ser, de este tópico, mencioné un poco como algo introductorio, la filosofía, ¿verdad? Y ya que vamos a hablar del pensamiento, bueno, la filosofía corresponde, ¿no? Hay que aclarar que estamos hablando en principio estamos hablando de esa latitud del eterno, del absoluto, etcétera, pero como el ser humano, el filósofo, quien lo ha pensado, quien se pregunta por la pregunta por el ser, ¿no? El que hace sí, ontología, este, cómo eh, lo expresa, ¿no? Fíjate, ser es, una cosa es que algo sea, que algo es, y otra cosa, lo que la cosa es, ¿ves? Por ejemplo, este bolígrafo es, sí, es, ¿ves? Esta botella es. Y una cosa es el ese es y otra cosa es que la botella es la botella, el bolígrafo es el bolígrafo. Esa es la primera diferenciación para saber de qué claro, estamos hablando. totalmente. El ser se refiere al primero, de que las cosas son.
Si tú ves a tu alrededor en tu habitación, no hay nada que no tenga ser. Pero cuando Sí, identificas, cuando se hace múltiple, se individualiza, digamos. Entonces ya hay una entidad en la pared, el calendario, la mano, la cara, ¿ves? Es el ente, ¿ves? Entonces vamos a hablar es de eso característico a todo ente, el ser, el fundamento, ¿ves? Y esa es la pregunta por el ser que los filósofos desde antaño se han hecho. ¿Sí? Es la que yo ok, decía que comenzó con los presocráticos, ¿ves? Estoy hablando de la razón lógica, la exploración con el pensamiento, ¿no? Y que claro, luego se olvida momentáneamente, porque el, el filósofo se vuelca a encontrar un sistema como global o total, encontrarle el sentido al todo, pero es a la multiplicidad del ente, ¿ves? Y la pregunta por el ser queda en el olvido hasta que se rescata en el siglo XX con estos señores fenomenólogos, Husserl, Heidegger, Sartre, etcétera, etcétera. Así que vuelven a ok, retomar ese planteamiento. ¿Ok? Y bueno, ok, hay filósofos que han hecho, esto se llama, lo que hizo es ontología, pero la mayoría hizo metafísica, ¿ves? Que es esa especulación con la razón de un sistema, sí, global que le dé sentido al mundo. Entonces, cada uno encontraba el suyo y creía que el suyo era el verdadero, ¿ves? Este, Hegel, todos ellos pensaban que habían llegado ya a comprender el todo. No, esto sí, del pensamiento es interesantísimo porque el pensamiento eh, comienza ya en el ser, ¿no? Y luego en ese descenso llega la naturaleza humana y vuelve a ascender. Entonces, esa evolución, ese tránsito del pensamiento al reencuentro consigo, es interesantísimo. Es todo lo que la humanidad ha logrado, ¿no? Con la ciencia, con la filosofía, con la teología, es increíble. Es decir, todo eso es porque el ser mismo de fondo lo va impulsando, ¿ves? claro, A su claro, claro, reencuentro. claro. Entonces, si hay honestidad en esa búsqueda, es interesante. Ahora, si es la búsqueda del poder, del ego, de la aparición, es distinto, ¿no? Bueno, Sí, de eso hablamos. ahí va esa desviación, ¿no? Entonces, quería hacer esa distinción entre ser y ente, ¿no? Que es Ok, importante. sí, Vamos a no, leer entonces el texto, lo tengo aquí. Era, vamos, como siempre vamos a mostrar el grabado, sí, porque, sí, aquí tengo la manifestación del pensamiento y yo estuve oyendo mi charla pasada y yo dije cosas allí que, ¿cómo yo dije esto? Yo decía en mi concepto, pero en realidad muchas cosas son conceptos que obtuve gracias a que aprendí de ellas. Y en realidad no es mi claro. concepto. Cuando dije lo del símbolo, que el símbolo dice más, ¿ves el grabado? Sí, perfecto. Ok, esta vez lo voy a presentar con la lectura introductoria pequeña que está Al al lado. lado. Entonces, ya dijimos, ya leímos el anterior, cuando pensamiento cerraba el círculo. Esta es la libertad que cierra el círculo y se encuentra consigo. Ves que es rojo, ¿no? Rojo Así, significa que esa libertad se ha integrado, se ha fusionado, es una con el ser y ya no es libertad pensamiento, ahora se llama pensamiento ser, ¿ves? ok, Es una, no se pueden separar. Sin embargo, aquí hay un espacio mínimo, ¿ves? Que te indica que aún eso que se dio, el ser respeta no la existencia, sino aquello que llamamos persona con mayúscula, de que pensamiento ser es una manifestación de él, ¿ves? O sea, es uno, pero a la vez ves la persona, ¿te das cuenta? sí, sí, Recuerda que sí, aquí estamos luchando con el lenguaje y el lenguaje no da para expresar que esto es uno. sí, La palabra lo divide. Ahora, este pensamiento ser, cuando se unifica, cuando llega a esa libertad de pensamiento y se hace una con el ser, se manifiesta. Y aquí está la palabra. Ella dice, en sí mismo y solo consigo mismo, pensamiento. Mira que está escrito con todas mayúsculas, sí, identificado con voluntad, en todas mayúsculas, se manifiesta. Y esta manifestación es palabra.
el verbo. Ahora mira, hace un interesante, ¿no? Porque aquí de pronto estamos en las manifestaciones del ser consigo mismo y ya nos menciona el verbo y como tú bien sabes, en el judeocristianismo, si abres el Evangelio, verbo ya lo identifica con Exacto. el unigénito, ¿no? Recuerda el Evangelio de Sí. San Juan, ¿no? Al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios. Ok, entonces esto no es casual. Entonces vamos a la lectura. Mm, déjame abrirla. Manifestación del pensamiento ser. La manifestación, libertad, pensamiento en el acto de afirmarse en su ser. La voluntad es. Y el cuello se me tuerce, déjame pasarlo por acá. Es, aparece entre comillas. ¿Ven? Es lo que se expresa en el grabado al cerrarse el círculo en el punto rojo. En el mismo instante en que la manifestación libertad se afirma en el ser que es la voluntad, se da una nueva manifestación. Ser que es voluntad. Recuerda que para lo que estamos viendo es uno solo. ¿Okay? Así vemos que de la unión de libertad, pensamiento con la voluntad, su ser, primer círculo en el grabado, se manifiesta una nueva actividad que significa libertad palabra, manifestación de pensamiento ser, representada en el grabado por la nueva onda saliente. Yo veo que en el ser que es no hay nada estático. El ser no puede, digámoslo así, dejar de manifestarse. A esta manifestación la llamo palabra, porque es manifestación de pensamiento ser. Son las palabras que tenemos para expresar estas realidades. Lo que nosotros llamamos pensamiento, palabra, acción, obra. Pero esta vez las escribe con minúscula, ¿ves? Pensamiento, palabra, acción, obra. Es una imagen, sombra, un barrunto de pensamiento, palabra, acción, obra en el ser que es. Y que es la realidad, la vida y el ser de esa imagen que conocemos y experimentamos en nosotros. Ok. Ok. So, de manera pues, quiero pasar la página. Bueno, la tengo aquí abierta. Entonces, aquí hay mucho. Primero, en ese lenguaje, cuando ves el libro, que ella pone las palabras en todas mayúsculas, después las mismas palabras con la primera mayúscula y el resto minúscula, y después todas minúsculas, te está indicando como tres Los tres niveles. niveles. Tres niveles. Si lo que está ya en minúsculas es tiempo-espacio, ¿ves? Lo que está en todas mayúsculas son las manifestaciones del ser en sí mismo y solo consigo mismo. Pero es interesante que ella dice que, bueno, ya hablamos de esto, que el ser, en el ser no hay nada estático, el ser no puede, digámoslo así, dejar de manifestarse. Aquí se unen las dos vertientes que comienzan con Parménides. Parménides veía el ser como un todo, una unidad inmóvil, permanente. En cambio, Heráclito lo vería como más que todo como un dinamismo, ¿no? Y aquí se funden las dos visiones. Y eso se genera, digamos, se estudia a través de todo el marco de la filosofía. Pero esto de la manifestación del ser, ¿no? La vida es indetenible. Y lo otro es cómo de pronto, estando allá, ¿no? Esto no lo ha percibido ninguno. Yo no encontré en ninguna parte. Este retrato, esta ocultación del corazón del ser, digamos, donde ella intuye que se haya dado esto no aparece en ninguna parte. Sí. Entonces, em, de pronto dice, pero espera,
para expresar esta realidad. Lo que nosotros llamamos pensamiento, palabra, acción, obra, es una imagen, sombra en nuestra vida, ¿no? De aquello que se da en las manifestaciones. Entonces, esto es importantísimo y esto me da pie a mí a compartir algunas cosas porque es precisamente la manera como nosotros podríamos discurrir en torno a esto, en la vida nuestra, en las experiencias nuestras, ¿sí? No hay nada que no esté, como la última nota que leí creo que era la página 44, que era extensa, Claro. como toda la realidad es una imagen de esas manifestaciones. No hay nada que se escape a esa imagen de pensamiento, palabra, acción, Sí, obra. ¿Ves? Incluso cuando hacía yo así, exacto. ahí tienes el ser, ahí tienes el pensamiento, ahí tienes la palabra, la acción y la obra, Sí, mira, que está todavía haciéndose, es la más pequeña. sí, sí. Es increíble. O en tu cuerpo, la cabeza, los brazos, las piernas, brazos, palabra, pensamiento, las piernas, acción y obra. Por ejemplo, es en todo. Esto si tú te pones a seguir la pista, lo vas a encontrar en todo. En la evolución espiritual, en la evolución psíquica, en los ciclos que se dan en la evolución de nuestra naturaleza humana, cómo se va cerrando la cuarta etapa, sería la primera, etcétera, etcétera. Es increíble. Bueno, Así es. entonces, con esto a mí, cuando leí lo del pensamiento, pensaba, caramba, aquí podríamos hablar un poquito de, de los filósofos, por ejemplo, ¿no? Empezar con ellos, que son más que todos los que usan el pensamiento. Este, porque tenemos, te decía yo que todo esto es espectacular, el recorrido de la ciencia, del pensamiento, de la filosofía, de la teología. Cuando exploras, claro, yo soy un amateur, pero gente que se ha dedicado a eso, ¿no? Y da su vida. Es interesante que eso ha sido parte de la energía de la vida, buscando encontrarse consigo. Es decir, si el científico, si el filósofo o el teólogo han buscado con honestidad, con profundidad esa verdad, en un momento determinado La encuentran. pueden reconocer la verdad, ¿viste? Si ha Así sido es. sincero. Es decir, todo depende de la actitud en la cual, porque este pensamiento que nos mueve a buscar esa totalidad, ¿no? Ese entendimiento de la verdad, Entonces, no está separado en su esencia de lo que está en el ser. El ser es como el impulsador de todo ese ascenso evolutivo en el hombre, ¿ok? sí, Increíble, ¿no? como dicen, es el caos de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Sí. Es esa, Ahora, esa definición sí. de quienes, Hay, como tú hay- dices, con honestidad lo encuentran, ya lo viven. sí, hay científicos, por ejemplo, racionales, a fuerza de intelecto, que de pronto se encuentran con el misterio y reconocen con humildad que su ciencia no da para, y empiezan a creer en una realidad trascendente. Ha pasado. Sí, sí, Este, totalmente. No hay eh, varios por, ahora. filósofos. Por ejemplo, el Guillén es un ejemplo de filosofía, de una persona que con intensidad, ¿no? Buscaba entender hasta que al final, fíjate, termina acercándose a este tipo de literatura, de textos místicos o como el mensaje, Claro. porque comprenden que la razón tiene un límite. Él en sus clases lo expresaba, decía, mira, ya Kant estableció los límites definitivos del entendimiento humano, que es el que hace la separación entre noumeno y fenómeno. ¿Eh? Y nada menos que el noumeno era, no podemos conocer ni el alma, ni el universo como un todo, ni la verdad, ni Dios. Así de simple. Entonces podemos Oye, hablar del fenómeno. Ok. y perdón que te interrumpa. Por ejemplo, tú que viviste como alumno y que conviviste con Guillem y viviste ese cambio, que me imagino que había una gran diferencia en él
después de ya su vivencia el mensaje, Ya, ¿no? ya cuando lo conocí, Ah, ya él estaba cerca de la mística. No, no conocí al Guillén no. ateo, no, Ah, tuve la suerte de encontrármelo, sí, ya más abierto. Bueno, y por ejemplo, de la ciencia, bueno, ¿qué te puedo decir? La ciencia es inmensurable, ¿no? Todo lo que se ha encontrado, todo lo que se ha revelado, todo lo que, sin embargo, fíjate, yo creo que de todos ellos, la ciencia es la menos, porque es más materialista. La ciencia predica, en sus predicados necesita el experimento con lo empírico, con lo material, es decir, los cinco sentidos, la existencia. Pero algo va allí. En esa búsqueda hay personas que han podido entender o comprender más allá de eso, ¿no? sí, Am, Otra cosa, por ejemplo, la teología, ¿no? La teología es interesante porque yo recuerdo que Josefina decía, pero ¿cómo es eso de la teología? Teo, Dios, logía, conocimiento. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Eso, comprender eso es imposible, decía ella. Para ella eso era un contrasentido, ¿no? Pero fíjate que en la institución católica basa ya. sus predicados en una doctrina tan antigua como la del siglo, creo que 18, que estaba Santo Tomás, todavía mantiene esa. Y Santo Tomás lo que hizo fue unificar, ¿no? Él había leído a Platón, Aristóteles, y entonces él reorganizó esto y hizo un sistema de pensamiento donde combinaron a ambos, especialmente Aristóteles, Ah, sí, mira. aunque el platonismo ya lo habían integrado. Este, Ahora, con él es interesante porque como persona, yo creo que pocos saben que al final de su vida, él tuvo una experiencia, y una experiencia íntima, muy, yo creo que mística. Él llegó a decir, después de esa experiencia, que todo lo que había escrito antes de eso era, bueno, para no decir la palabra, es gamelote, como decimos en Venezuela. Era hierba seca, paja. Ok. Así digo. Ahora, eso Ah, lo oculta, esa experiencia la oculta, no la publican, ¿no? ok. Pero ahí te das cuenta que sí había una búsqueda real. El que busca con honestidad y con humildad, yo creo que el Señor se le presenta. Así Mira, es. Rafael era filósofo, era teólogo y dio ese salto. Es como un salto en el vacío porque les quitan el piso. La base de su vida ha sido una institución, un sistema filosófico y de pronto no quedarse Sí, no, claro. sin eso. Sí, es brutal, sí. Rafael estuvo de psicólogo, de psiquiatra, él me contó en una experiencia. Sí, Ah, sí. sí, en un momento que se desapareció, no lo encontraban. ¿Dónde está Rafael? El hombre estaba pasando por una noche oscura, porque no es Mm, fácil, no es fácil. mm, ¿Cómo le vas a decir a un filósofo, por ejemplo, que el pensamiento ya no te va a dar las ultimidades? No te va a revelar la realidad como creía No, Descartes, por bueno, ejemplo. ¿Ves? Es como que ese es el debate que hoy está viviendo la humanidad. te quitan a tu madre casi. Ese es el debate de hoy. La Ok, humanidad está pensando en que el pensamiento es el que va a llevar al éxito de la humanidad y es totalmente al revés. sí. Ok, entonces vamos con la palabra, porque hoy tenemos un dinamismo, ¿verdad? Tenemos el tiempo y aunque sea quisiera leer los grabados, que es lo que tiene fuerza, no es ese toro que estamos soltando. A ver, dice, la palabra sería, vamos a ver, con la palabra quizás tengo el grabado y te lo voy a mostrar. Aquí está, Sí, libertad palabra. Esta es la manifestación del pensamiento, la que leímos. Del pensamiento ser es la palabra. Ahora vamos a la manifestación de la palabra libertad de acción. ¿Sí? Correcto.
Leímos el verbo, leímos la manifestación del verbo. Tengo que ir poco a poco. Ok, Grabado. Ahora vamos a la manifestación de la palabra ser. Entonces tengo que pasar al siguiente grabado. Y lo comparto contigo. ¿Ves el grabado? sí, perfecto. Ahora, esa palabra, fíjate bien, esa palabra que vimos en el grabado anterior, que era anaranjada, que era una libertad naciente, ha cerrado ahora su círculo. Así Cierra es. su círculo, se identifica con el ser y en el ser es una con él. Es decir, aquí ya es una unidad, ya no es más libertad, deja de ser libertad. Se identifica con la voluntad y ahora esplende el ser, digamos, es ella, está integrada, su sustancia es esa. Dice, en sí mismo y solo consigo mismo, palabra, identificada con pensamiento y voluntad, se manifiesta y esta manifestación es acción. Ahora surge la acción, ¿ves? Así es. Dice, la acción de Dios es amor. Ok. Entonces ahora tenemos libertad de acción, ¿ves? Que es una manifestación de la palabra. Fíjate que otra vez hay el puente, ¿no? Aunque estamos hablando allá del ser en sí mismo y consigo mismo, acción, que sería esta libertad, ahora nos traen a la colación la palabra Dios y la palabra amor. Sí, esto no es casual. El amor, el amor, Es la hijo y acción. hijo de la palabra, ¿no? Que sería, si vamos a hablar de esa relación de la que hablamos la entrevista pasada, hay pensamiento, padre, ¿no? Palabra, hijo, el verbo, y Así es. acción, amor, el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a relacionarlo con el cristianismo, ¿no? Aunque aquí no, ya no, como te darás cuenta, esos términos no aparecen sino como pistas, ¿no? Para que enganches un poquito el Diseminados, plano. diseminados. Entonces, ¿qué quería decir yo aquí? Vamos a leer el texto. Lo más interesante es cómo se fusiona esa libertad, palabra que luego entra al, se te la voy a mostrar de nuevo, Ok. porque eso para más adelante, si algún día hablamos de esto, mira, ¿ves el grabado otra vez? Déjame buscarlo. ¿Lo ves aquí? Todavía no. Ahí está. Fíjate cómo palabra ahora está en rojo, como pensamiento, ¿ves? Es como que no hay separación ahora, están reintegrados, están allí, pero hay pensamiento ser y hay palabra ser, Claro, ¿sí? Pero son uno. Para nosotros se nos tiene que expresar de esa manera, pero en realidad ahí no hay separación, es claro. uno solo, ¿ok? Em, libertad, libertad es otro término que, bueno, llevaría todo el libro a explicarlo. Mimi decía que la libertad es la gran desconocida del hombre. La libertad tiene una importancia como concepto en este libro, ¿sí? Es la manifestación del ser. O sea, en pocas palabras, tú y yo somos libertad. Y Sí, todo lo que atañe a esa manifestación, cuidado, está en relación con nosotros. Y todo claro. lo que haya sucedido puede ser, de lo que sucede allí, puede ser imagen en nuestra vida, ¿ok? Bueno, Ok. entonces de la palabra podríamos leer manifestación de la palabra ser. La manifestación, libertad, palabra, en conformidad con pensamiento ser, se orienta a la voluntad, afirmándose en la identidad con la misma voluntad su ser. Recuerda que aquí partimos al ser cuando no es partible, no es desprendible, pero lo estamos dividiendo, ¿no? Voluntad, pensamiento, ser. Para Josefina ellos es una sola realidad, ¿ok? Pero son aspectos. Este asunto de la voluntad, quizá si da tiempo hoy, entramos, si no después.
Sí, en materia con eso, porque es todo el tiempo dice afirmando esa identidad con la misma voluntad su ser. ¿Ves? Es importante. Al afirmarse en su ser, fíjate que era una manifestación, ¿no? De pensamientos, pero ahora dice que es su ser. O sea, cada vez que una de estas libertades se afirma, es en su ser, está dentro, no está fuera. Dice, al afirmarse en su ser, la manifestación libertad palabra, representada en el grabado por el segundo círculo que se cierra en el punto rojo, es. Entonces de nuevo dice, al llegar allí y fusionarse, fundirse en su propio ser y reencontrarse sería, es con todas mayúsculas. claro, Es como recuerda el que leímos, el yo soy. así es. Exacto. Y se manifiesta una nueva actividad a la que llamamos libertad acción, representada en el grabado por la tercera onda saliente, ¿no? Es la que llamaba ella amor, ¿no? Libertad acción brota de la identificación de palabra con pensamiento ser, pensamiento y voluntad. Es decir, palabra se identifica es con el siguiente, con pensamiento, ser, que a su vez está identificado con voluntad, que a su vez es el ser. ¿Sí? Así es. Ok. Entonces, como te decía yo, no hay nada que escape a esta realidad. Todo lo que deviene no es sino una imagen de la imagen de la imagen de estas realidades. Exacto, En tu mismo ser lo puedes encontrar tu ser como te identificas, como tu identidad. En un momento tú te encuentras contigo en ese pensamiento que se encuentra consigo, ¿verdad? Después viene la expresión que puede ser mental, no tiene que ser expresada por la boca, pero viene esa expresión palabra, ¿no? Que está allí. Y luego, una vez que tienes una idea, la expresas, puede ser que haga un contacto, se cierran los círculos y ya te lleva a la acción y nace la obra. claro. Y tú mismo eres eso, tú mismo eres eso. Bueno, habría mucho que decir aquí. Entonces, a mí lo que así como te dije, ¿no? Vamos a estar en el nivel del ser en sí mismo y consigo mismo, pero vamos a traerlo así con una experiencia, con vivencia, porque con Josefina sería distinto. Con Josefina tendríamos allí interrelacionando los conceptos, yendo adentro, hablando de la palabrita libertad, de la palabra, ¿qué entiendes tú por libertad? ¿Qué entiendes tú por...? Pero no estamos en esa onda, ¿verdad? Estamos No, es como dando un aperitivo, vamos a decirlo así. ¿Mm? o Ok. una, o al revés, o una machetiza, como bien dices, porque esto es, Entonces, o sea, ahora sí ya este, de cajón. como hablamos de la palabra, a mí se me ocurría traer al poeta, ¿no? Entre el poeta y el filósofo el filósofo y el científico son más serios, más cerebrales, más reales, más racionales, más Claro. prácticos. El poeta no, el poeta es como más emotivo, más de la vivencia, ¿ves? Entonces, en ese sentido yo me sentí muy atraído por la poesía, ¿no? La Claro, ¿no? Y poesía, así y eh, en este momento así tiene que ser porque esa palabra que enamoraba, ¿no? Por ejemplo, está la palabra de los místicos, está la palabra de los filósofos, está la palabra de los poetas. En la palabra de los poetas hay, en el fondo, realmente como la capacidad de asombro ante el ente, ante la existencia de las cosas. Eso es lo que yo percibía en los poetas, ¿no? sí, Hay un escrito de Heidegger que hace referencia a eso, ¿no? Como el artista, porque también el pintor, es como un asombro ante el ser. Y eso lo percibí yo en Josefina. Es decir, en Josefina había desde muchachita, como una poiesis, te puede decir, como lo esencial de esa poesía. Ella nos contaba que cuando estaba en la finca, de pronto veía
el gusanito, y veía la flor, y veía cómo del gusanillo salía, se envolvía ¿cómo lo llaman? La crisálida, y luego ya estaba la expectativa y regresaba en 2 o 3 días a ver cómo emergía la mariposa, ¿no? Entonces, esa maravilla de la vida, ¿ah? Sí, Allí se estaba manifestando ese ser que ella percibía. Y el poeta toca no digamos que está a ese nivel muchas veces, pero sí hay como un acercamiento a ese sí, misterio de lo que es, no del ente en sí mismo, sino del hecho de que es. ¿Ves? Este, por ejemplo, me viene a la memoria, recuerdo un versito de Antonio Machado. Antonio Machado, un poeta español de la generación del 28, creo que es. Este, era poeta, encantaba, pero en un momento determinado de su vida él cuenta que empieza a meterse en ese mundo de la filosofía, ¿no? Recuerda que esa es la época de Unamuno, etcétera. sí, 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 Entonces, hay un verso que me llamó la atención de él que dice, ¿cómo era? Que narra esa transición, ¿no? De cómo de joven era más poeta y de viejo era más filósofo. Y dice, poeta, poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado. Traigo en moneda de cobre el oro de ayer cambiado. ¿Ves? El oro de ayer cambiado era la poesía, era el momento ese de la iluminación, del asombro, de la estética, de la vivencia emocional, ¿no? Del ser. En cambio, la filosofía ya era filósofo trasnochado, significa moneda de cobre, ya no me paga igual, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con él. Yo siento cuando piensas o cuando haces ciencia. A mí me encantaban las matemáticas de joven, pero eso es otra cosa. Cuando tú piensas, analizas, no es lo mismo que cuando percibes, experimentas. No sé si tú recuerdas cuando entrevistaste a Jorge Soto, que él sí. cuenta, creo que fue después de leer un libro de Krishnamurti. Él cuenta aquella anécdota de que se asomó así por la ventana y todo era vívido, todo tenía una vida, los colores, él tarda un momento narrando esa experiencia. A mí me encantó esa experiencia porque en Sí, realidad no, no la recuerdo. eso es como un asomo en nuestra vida del ser, Claro, claro, claro. del ser, y eso lo, lo capta el poeta en el asombro, ¿no? Qué bello. Este, hay un poema, me costó encontrarlo, pero creo que lo encontré. Es un poema de Walt Whitman. Walt Whitman a mí me encantaba. Hay un poema que habla, que se refiere dice, como Adán al amanecer. ¿Tú te imaginas a Adán abriendo los ojos ante el mundo que se le presentaba, ¿no? Qué bello. Ese ser y no había conceptos allí para definirlo, no había palabras, ni siquiera las cosas tenían nombre, ¿no? Como Adán al amanecer, ¿cómo sería eso, no? Esa experiencia de Adán. Este, déjame ver si Explota la cabeza más de yo creo, pensarlo. yo creo que lo tenía reservado porque me costó encontrar una traducción. Sí, De hecho, la que recuerdo fue un librito de Cadenas, de Rafael Cadenas, nuestro poeta venezolano. Cuando, cuando lo leí, los versos que me vienen a la memoria son de su traducción, pero bueno, yo me conformo con esta. Aquí dice Whitman, el poema se llama Cuando escuché al sabio astrónomo. Él va a una conferencia de astronomía y mira lo que sucede. Cuando escuché al doctor astrónomo, cuando me presentaron en columnas las pruebas y guarismos, cuando me mostraron las tablas y diagramas para medir, sumar y dividir, cuando escuché al astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala, qué pronto me sentí indeciblemente cansado y harto, hasta que me escabullí de mi asiento y me fui a caminar solo en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de rato en rato en silencio perfecto a las estrellas. qué belleza. Bueno, Cadenas lo traducía mejor. Cadenas decía, en el aire
húmedo y místico de la noche. Era otra traducción, lástima que no la encontré. Pero te da la idea, ¿no? El hombre está allí en una conferencia Así, y entonces está allí el pensamiento, ¿no? Analizando la existencia, analizando el orbe, las estrellas. Y este poeta sale, dice, estoy indeciblemente cansado de esto", y sale en el aire húmedo y místico de la noche a contemplarla. ¿Ves? La experiencia, claro. la vivencia, el asombro ante la existencia. ¿Ves? Es muy diferente al análisis crítico, a la lógica. Ok, entonces te quería dar No, esa pincelada de los... como dicen, y en esa vivencia es el mensaje, Sí, no en esa sí, lógica, sí, no es al revés, es en es la, en es nuestra, en la vida, es en en esa nuestra, sorpresa a cada segundo. es en nuestra vida donde podemos hacer contacto con Exactamente, ese reloj. Por eso decía yo totalmente. que la ciencia, bueno, está como por aquí, la filosofía todavía, pero la poesía como que pareciera promover algo más, ¿ves? De esa Sí, vivencia interna, ¿no? sí, De sí, ese la encuentro vida es una como poesía, ¿no? el asombro que sentí a mí allí de pequeña ante las maravillas de las cosas que se le presentaban, ¿no? Ok. Llegó el momento que no te gusta del esnable que me regaña. Ah, de verdad, Lo tengo que decir, es mi responsabilidad. claro. Tenemos 10 minutos de mi reloj, no del tuyo, que es de No, media hora. pero me dijiste que me iba a avisar a los 45. Ya te estoy avisando a los 45. Ah, ok, bueno, Quedan entonces está 10 bueno. minutos. Ok, entonces vamos a leer entonces, digamos que el último, que es corto, hablamos un poco y ya cerramos. ¿Ok? Ok. Porque si no, ya yo me conozco, tú me conoces. No, 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 no. Em, Todo, pues sí. Entonces Totalmente. Ya. dijimos, leímos manifestación de la palabra. El siguiente sería libertad de acción, va a cerrar ese círculo, Ok. ¿verdad? Porque ya leímos el de la acción y ahora sería la obra. Vamos a ver si la Exactamente. encuentro. Debe estar por aquí. Manifestación de la palabra ser. Ah, es que tengo abierto. Ok, ya entiendo. Sí, aquí está. Bueno, y aquí está completo. ¿Ves el grabado? Sí, perfecto. Esta es ya ahora el ser cierra su círculo, esa manifestación, ¿ves? Y se hace uno, esa libertad de acción ahora es una con el ser, ahora es lo que llamamos persona, ¿ves? La entrevista anterior, ahora ella es una en el ser. Pero fíjate el rojo, ¿no? Así Todo es es. rojo y hay unos ciertos espacios allí que te dejan ver que la manifestación está allí, se dio, se unificó, pero el ser no la destruye, la incorpora, ¿ves? Ese es Sí, el misterio, ¿no? Ahora podemos decir que son los tres en uno. así es. Exacto. Y ahora surge la palabra, dice, en sí mismo, no, la palabra no, perdón, La libertad, voluntad. obra. Aquí es que comienza la historia del hombre, o empieza el origen de la historia del hombre, porque obra y hombre es lo mismo para ella, ¿no? En sí mismo y solo consigo mismo, acción, igual a amor, ¿ves? Identificada con palabra, pensamiento y voluntad, se manifiesta. Y esta manifestación es obra. ¿Ok? Ok. Y ya hablamos, después de este grabado, viene la inconsciencia. Lo dijimos explicamos esto. Bueno, no es que lo explicamos a fondo, pero asomamos lo que sucede, ¿verdad? Pero entonces Así hoy nuestras charlas están en relación al ser en sí mismo y consigo mismo. Y para esto, la acción igual amor. Este, leeríamos el texto, ¿verdad? así es. Quiero estar seguro que estoy en el correcto. Ya leímos palabra ser, manifestación de la acción ser. Ok. Son tan breves y tan densos que podríamos pasar a explorar, al menos la persona interiorizando, no captaría. Yo nunca lo he captado, es decir, el significado profundo de esto. Esto es como un acercarse al misterio, ¿no? Así es. Sabemos que aquí la cabeza no llega.
Entonces dice, manifestación de la acción ser. La manifestación, libertad de acción en conformidad con palabra ser, se orienta a la voluntad afirmándose en la identidad con pensamiento ser, pensamiento y voluntad su ser. Al afirmarse en su ser, voy a ponerle un poquito más de aumento, al afirmarse en su ser, la manifestación libertad de acción representada en el grabado por el tercer círculo que se cierra en el punto rojo es. De nuevo dice es. Cada vez que cierra el círculo y se identifica y se hace uno con el ser, es cuando puedes decir es. Mientras tanto no es. Mientras tanto se podría llamar existencia. ¿Ves? Para usar un término más técnico. ¿Ves? Porque hay un ente allí que está todavía en retorno. Proceso. Y se manifiesta una nueva actividad a la que llamamos libertad obra, representada en el grabado por la cuarta onda saliente. Libertad obra brota de la identificación de acción con palabra ser. Entonces sería ser igual a pensamiento y voluntad. Es todo unificado, ¿no? Sabe que es importante que ponga el cronómetro porque yo me conozco. Y Quedan aquí 5 minutos. nos vamos bueno, ya yo no lo puedo poner. No, ya no lo pongas, ya nomás Sí, calcula tu cronómetro entonces, fíjate, mental de... entonces yo podría aquí, como para aterrizar esto me atrae en cuanto cuando dice la palabra amor, cómo se manifiesta la acción, ¿no? Y surge la obra. Yo veo aquí en como primicias de esa obra al místico, esas experiencias con lo divino que se dan en ellos. Y son almas que de pronto dan el salto en el vacío y Dios las toma, ¿no? Así es. Veo allí, por ejemplo, hace poco leí o escuché, ¿no? Porque ahora no tengo tiempo de leer, pero sí escucho los audiolibros. El libro de la vida de Santa Teresa, que ya había leído un poquito en la época, me llama la atención esos éxtasis, ¿no? Esos arrebatamientos. Ella en el capítulo 18, 21, 20, 24, por allí, los explica, ¿no? Lo que le sucede. Y, y cómo el alma queda suspendida allí de sus facultades, de su juicio, del tiempo, del espacio y entra en esa comunión con lo divino, ¿no? Qué belleza. Hay ahí, es interesante, ¿no? Porque eso te dice que como obra, como ser humano, el ser toma esa individualidad, la integra, ¿no? Como está sucediendo con cada uno. Claro, eso no es así, lo podemos explicar más adelante. Es un ser humano, es decir, hay mucha historia, mucha relación espiritual allí que contar, pero como imagen es lo perfecto, ¿no? Este, mm, por ejemplo, Mimi la tomaba, el señor la tomaba y quedaba suspendida, quedaba, quedaba por días a veces. Una vez estuvimos leyendo unos poemas, recuerdo a Daniel, Ignacio Seba, un grupo, ¿no? Yo leí al Ajá. final y se fue de allí, eran poemas a la madre, dedicados a la madre, y estuvo como 2 o 3 días así flotando que no aterrizaba, ¿sí? Porque allí está el amor tomando a la individualidad que se deshace, ¿no? ¿Ah? A la individualidad que se Que se hace integra. nada, se hace nada. Este, Krishnamurti, por ejemplo, Krishnamurti llegaba en su diario, cuando lee su diario, y se sentaba así en el sillón del dentista, era una cosa diaria, y de pronto lo que él narra en su diario dice, eso, con todas mayúsculas, eso, porque él es de lo más hacia el Dios impersonal, ¿no? Sí. Eso. Y entonces decía aquella bendición, tomó esto, tomó ahí cuando se asomaba en las montañas, bueno, y es una vivencia que yo veo que en el místico, este, mm, es cotidiana, cotidiana, bueno, San Francisco, San Juan,
San Juan le estabas hablando y él tenía que darse golpes con los nudillos, así contra la pared para no irse. Entonces, para poner atención a lo que estaba diciendo, se tenía que golpear la pared y sangraba. Y la misma Teresa le daba, hasta le llegó a pedir al Señor que ya no le diera esos arrebatos enfrente de la gente, como por lo menos para no escandalizar, decía. Entonces, aquí yo veo ¿cómo te digo? Como más que lo que hablamos de la filosofía, de la ciencia, la poesía y todas las artes, ¿no? Esto es lo máximo. La Qué bello. mística, la mística encierra ese amor, porque fíjate, cuando vas a la India y estudias los yogis, por ejemplo, los yogas, tienes el Gaña, creo que le llaman Gaña Yoga, que es más o menos dedicado al pensar a Dios. Tienes el otro, que es el más cercano a la palabra, que sería este del pensamiento de la palabra. Tienes el Bhakti Yoga, que sería el amor, que según ellos es la devoción. El devoto no necesita pensar a Dios, el devoto se enamora de Dios. Ese según los maestros era el que era como una flecha que llegaba más alto o más rápido, sin pasar por tanto. Tenías también el karma yoga, que sería la acción sin fruto, que es más que esto sería como el yoga en acción, ¿ves? Etcétera. Las imágenes están en todo, pensamiento, palabra y acción. ¿Ok? Entonces, hasta en esto. Entonces, yo diría que el místico em, veo como eh, esa profundidad allí, el místico bucea en el misterio, él lo percibe, es vivencia, es vida. Mira, una vez, para que veas una vez estábamos en la convivencia, estaba por allá Guillén sentado al final allá de la convivencia y Josefina le pregunta, bueno, Guillermo, perdón, Guillén, ¿qué es el ser? Imagínate, hacerle una pregunta a Guillén, que Guillén trajinó toda su vida esa pregunta, escribió libro y libro, Sí, y sí, sí. que Josefina quería una respuesta breve, ¿no? Que le diera un Corta. Sí, tratado. sí, Y sí, sí, sí. Guillén no sabía qué decir, se quedó así Sí. pensativo y decía, La bueno, peor ¿qué digo? pregunta de su vida, la pregunta más difícil de su ¿Qué es vida. el ser? Pero si yo he hablado, él pensaría que si yo he hablado de toda mi Un vida de esto, he libro. escrito libros y esta señora me... Y tú sabes qué le dijo Mimi, ¿Qué? el ser, la vida, mi hijo, la vida es el ser, ese es el ser, esa energía de la vida que no desciende, sino que está allí, presente Emana. aún en esta, exacto, la vida. Pues vamos a usar esa frase Sí, para hacer el programa. sí, vamos a cerrar porque me permití. Vamos a cerrar el programa con un escrito porque me lo pediste. Siempre se cierra con un escrito, ¿no? Y el otro día me dijiste, ay, pero habla un poquito de tu experiencia, esto y lo otro. Pero dije, no, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a Sí, cerrar con un poema. Tengo varios poemas que tocan ese aspecto del ser, ¿no? En mi sí. experiencia. Pero este me pareció muy práctico, muy al alcance de tu audiencia, pues digamos. Entonces, lo voy a leer. Se llama Ok. Incrédulo. ¿Ok? Y entonces aquí va un pedacito de lo que me pediste. Ok. Dice, Incrédulo. No sé si quieres que te diga el año que lo escribí, déjame, o no importa, Sí, porque yo era sí, más sí, es muchacho. importante. Sí. 2002, es decir, sácale a esto 20 años atrás, quizás, 23, ajá. 23, dice, no puedo creerlo, no sé si es así cuanto vivo, sucede que dudo a veces, suena increíble, ¿qué más da? La vida es así. Miro a mis pequeños hijos y no puedo creer que soy padre y que ellos nacieron de un simple acto de amor y de pasión. De cada uno he visto su alumbramiento de rara maravilla, irrumpiendo desde otro mundo, relampagueando del seno de su madre hacia mis adentros. Aún recuerdo la mirada escrutadora en ellos al nacer, como del fondo de un más allá, observando esta vieja novedad. A cada uno, vez tras vez, me le acerco a su cuna,
Lo toco levemente mientras duerme y un desconcierto reverente e infantil me susurra: ¿acaso no es suficiente este milagro? ¿Es esto posible? Me asombra verlos crecer un poco cada vez, cada cual más parecido a sí mismo, mirándome penetrantes desde el presente puro y también desde el fondo desconocido e irrepetible de sus personas latentes y futuras, y que me cuenten sus pequeñas penas e historias, y que un día inminentemente lejano se marchen inesperadamente como vinieron, cada uno por su propio camino. No puedo creer que he arribado ya a los 41 años, y cuando alguien me da el trato serio de un adulto, por dentro me causa gracia, y me sonrío desde una parte de mí, desde un algo de mí mismo que no cambia, con un no sé qué de la expectante incertidumbre de un adolescente, como si no hubiese pasado el tiempo. No puedo creer a veces lo más evidente, lo más creíble, lo más sensato, como cuando en ocasiones he sembrado algunas semillas y miro emerger de improviso un día un puño de mágicos retoños, plantas cotidianas de lo fantástico, de las cuales más tarde a su tiempo recojo con pasmo secreto algunos frutos. No puedo creer que ame todavía, como he amado desde antaño, desde niño, que mi corazón eternamente encendido arda casi suicida y aún viva en el deseo de consumirse cada vez, en sus llamas incesantes de abril, en sus ascuas nocturnas y sus brasas invernales, y cobije a un niño indefenso, dé la mano a un hermano, un amigo, un desconocido, abrace a una madre, adentre a una mujer, y noche con noche, herido del dulce aguijón de lo femenino, a veces con pasión casi mística, sueñe su sueño de amante esclavitud una y otra vez. No puedo creer casi lo que estoy viviendo. No puedo creer que en ocasiones que los pájaros vuelen y canten, que los peces vivan en el agua, que un insecto se mueva por sí, que los ojos vean y los oídos escuchen algo llamado sonido, que el sol alumbre y ruede su inmensidad de fuego, suspenso en los espacios, junto a millones como él, que respiremos, caminemos, hablemos y vivamos, y que tras cada mirada de hombre haya un ser profundo escondido como un minúsculo trocito de una totalidad por despertar. No puedo creer, en fin, y ahora hablo de Josefina, que te haya encontrado la madre, ¿no? Que de entre una multitud de durmientes incontable como las hormigas te haya yo conocido, y que tú me hayas visto, querido y perdonado, que nos hayas descubierto los secretos de la vida y que hayas incluso leído mis vanos versos, que de entre los poquísimos que te conocieron en la tierra, te haya yo creído y haya escuchado la palabra del Señor en ti. No puedo creer apenas que tenga tan cerca tu santo cuerpo, tu voz, y a un paso tan solo de mi espíritu sensorial y vacío, tu alma bendita, donde se posa pacífica y lacerante, silenciosamente atronadora, una y fidedigna, la conciencia misma de la vida y del presente de su misterio, quien se encuentra consigo mismo en ti y se funde a sí mismo en tu propia vida y tiende al retorno en tu lealtad para atraernos a lo alto. No puedo creerlo. No sé tal vez si es así cuanto vivo. Sucede que dudo a veces. Sí, sí, suena increíble, mas ciertamente la vida es así. Y con eso Qué me belleza. despido. Bellísimo.
Lo escribí en junio del 2002. Y Uy, hace 23 yo, años. yo creo que nacieron unos cuantos hijos más después de esto. Sí, sí, no, pues sí, no, sí, un equipo de fútbol. Pues no te dejo ya más palabras más que para agradecerte esta conversación tan profunda y con este poema tan bello con el que cierras tu experiencia y esa connotación a la madre, a Josefina, a Mimi. Gracias a los que hoy nos escuchan. Tenemos un tercer programa. Vamos a Sí, dar continuidad vamos. a estas conversaciones tan profundas del ser. No se pueden llevar en dos, ni menos seguramente en tres, pero pues los agradecemos, los llevamos a la reflexión con este, como dicen, este toro de Lidia para entender en la conciencia para quienes hoy están buscando vivir este momento tan importante y trascendental para todos nosotros. Pues muchas gracias, mi querido Guillermo. Te mando un abrazo desde Ciudad de México hasta Missouri, en la ciudad de Bolívar. Muy buenas noches a todos. Muy buenos días, porque esto será una retransmisión para el sábado 5 de julio del 2025. El En la que, saludo a Halaken. ¿a quién quieres saludar? Perdón que te interrumpí. No, estaba esperando el saludo de siempre.